Entonces, también tenemos que saber qué es un histograma y cómo agrupar datos en intervalos de clase. Entonces, supongamos que las edades de 12 invitados a una fiesta de cumpleaños son las siguientes: 22, 14, 18, 35, etcétera. Y estas edades las podemos ordenar en intervalos, por ejemplo, de cada 11 años, por una cuestión de elección arbitraria. Yo puedo elegir la amplitud del tamaño como a mí me parezca. Entonces vamos a partir del intervalo 14 al 24. Considera el 14 pero no el 24, por eso son 11. ¿Ya? Entonces vamos a colocar los datos en una tabla de frecuencias, la cual nos indica la cantidad de veces que se repite un suceso y se presenta por la letra F. Eso ya lo vimos, la frecuencia relativa. O la frecuencia absoluta, esta de acá. Fíjense, agrupen esos intervalos y de acuerdo a esos intervalos voy agrupando. Hay tres personas que tienen la edad entre 14 y 24 años. Finalmente acá si sumo me da 12. Y acá lo escribo como una fracción o lo podía escribir el resultado de la fracción inmediatamente. Ya, como lo vimos en un caso anterior. Un histograma, entonces, es esta figura que ustedes ven acá. Es un gráfico en donde se utilizan rectángulos yuxtapuestos o barritas que van juntas. Sus alturas van a ser proporcionales a las frecuencias. ¿Ya? Van juntitos siempre. También tenemos los sucesos aleatorios o determinísticos, que vimos que es un suceso aleatorio, pero finalmente un suceso aleatorio, por ejemplo, son los fenómenos que no podemos determinar su resultado aunque lo repitamos miles o millones de veces. Y en términos generales, todo lo que concierne a nuestro organismo son sucesos aleatorios. Por ejemplo, si me duele la cabeza, ingiero un analgésico de una determinada marca y siempre me ha aliviado, eso no justifica que va a seguir haciéndolo el resto de la vida. O sea, es aleatorio este suceso, depende mucho de mi sistema en cómo me funciona o no. Y los sucesos determinísticos son aquellos fenómenos de los cuales sí podemos predecir su resultado con absoluta precisión incluso antes de que pasen. ¿Ya? Luego tenemos que ver la frecuencia relativa, la relación que tiene la frecuencia relativa con la probabilidad. Supongamos, por ejemplo, que se lanza una moneda 22 veces, obteniendo los siguientes resultados: cara, sello, sello, sello y todos esos resultados. Si ordenamos los resultados entonces en una tabla de frecuencia, obtenemos lo siguiente: suceso, o nuestra variable que es cara y sello, la frecuencia absoluta, tenemos 10 caras y 12 sellos. Frecuencia relativa, el valor dividido el total, que son 22. Observen entonces que resultó cara casi la mitad de las veces. Entonces, si ella aumentara el número de lanzamientos cada vez más, podríamos ver que las frecuencias relativas de cara y sello se irían acercando al valor un medio. Y este valor se conoce como la probabilidad del suceso. Se va acercando a un valor determinado. Y en cuanto a la ley de los grandes números, hace mención a esto, ya que al repetir muchísimas veces un experimento, la frecuencia relativa de un suceso se va acercando a su probabilidad. Principalmente, lo que queremos saber es cómo calculamos una probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso la calculamos de acuerdo a la ley de Laplace. Por ejemplo, acá dice que al lanzar un dado no cargado, cualquiera de los resultados posibles, del 1 al 6, tiene la misma probabilidad, ¿sí? Que calculamos delante que era 1 partido por 6. Cuando se hablan de sucesos que tienen la misma probabilidad, se habla de sucesos equiprobables, X de equitativos y probable, obviamente, de probabilidad. En el lanzamiento de una moneda, entonces, los resultados posibles, también llamados espacio muestral, son cara y sello. Mi espacio muestral son todos los posibles resultados que va a obtener esta variable. Entonces, en el caso de ser dos monedas, por ejemplo, el espacio muestral va a ser cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello. Hay que hacer notar la distinción que entre cara y sello cara son casos posibles, distintos. Si los consideramos como casos iguales, los sucesos dejan de ser equiprobables, porque cara y sello tendría más probabilidad que cara a cara o sello sello, porque hay dos posibilidades, en cambio cada uno tiene uno nomás. Por ejemplo, acá, si lanzamos dos dados, los elementos del espacio muestral se pueden ilustrar en el sistema cartesiano siguiente. Ustedes ven acá que tenemos el sistema cartesiano donde pongo del 1 al 6 y acá igual, y anoto todos los puntos posibles, todos los valores posibles
que puedo obtener al lanzar dos dados. Todas esas combinaciones. Entonces, como si observamos, si contamos cada uno de esos puntos, el espacio muestral va a ser 36 elementos. Tengo 36 combinaciones posibles. Y este tipo, Pierre de Laplace, dio la definición clásica de probabilidad, la que se explica cuando los sucesos son equiprobables. Solamente cuando son equiprobables se puede aplicar esta probabilidad. Entonces la ley de Laplace asegura que la probabilidad de un evento A, se escribe la probabilidad de A o P de A, se calcula como el cociente entre el número de casos favorables al evento y el número de casos totales. La probabilidad entonces de un evento va a ser casos posibles o casos favorables del evento partido por el número de casos totales o casos favorables también. ¿Ya? Perdón, casos posibles o casos totales. Un ejemplo. Supongamos que tiramos dos dados. Entonces me va a decir cuál es la probabilidad de que estos dos números que yo tengo sumen 7. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los casos favorables son 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4 y 4,3. Todas esas combinaciones me pueden dar un resultado, si yo lo sumo me va a dar 7. Por lo tanto, la probabilidad de este evento van a ser los casos favorables, que son 6, dividido los casos posibles, que son 36. 6 de 36 o 1 de 6. Esa es la probabilidad de este suceso. Luego tenemos finalmente el triángulo de Pascal relacionado con las probabilidades. Supongamos que lanzamos una moneda 4 veces. Los posibles resultados se pueden resumir en el siguiente diagrama, llamado diagrama de árbol. En el primer lanzamiento tenemos cara o tenemos sello. En el segundo lanzamiento podemos tener cara y sello. Si lo lanzamos de nuevo, podemos tener cara o sello. Por cada uno de estos se desprende cara y sello, y así sucesivamente. Si contamos solamente las cantidades de caras en cada tirada, obtendríamos lo siguiente. Primero tenemos cara, sello. En la segunda tirada podemos tener dos veces cara. Podemos tener dos veces cara, sello. O podemos tener sello y sello. En la tercera tirada podríamos tener cara. Tres cara, sello. Tres caras, sello. O solamente sellos. Y así en la cuarta tirada, etcétera. Fíjense entonces ahora en los coeficientes, solamente los numeritos. Acá hay 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 y así. Entonces anotamos solamente los números de acá, los coeficientes. Formamos ese triángulo y este se denomina el triángulo de Pascal. ¿Para qué nos sirve? Para poder ir viendo más rápidamente todos los casos posibles de acuerdo al lanzamiento, por ejemplo, de una moneda. Es decir, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, interpretamos en la cuarta fila que al lanzar una moneda 4 veces, vamos a obtener un caso en el que solo salen cara, 4 casos que salen 3 caras, 6 casos en que salen 2 caras, 4 casos en que sale una cara y un caso en que no salen caras. ¿Ya? Y finalmente aquí otro ejemplo que lo pueden leer para que les quede un poco más claro. Entonces, muchachos, esa es la unidad referente a probabilidad y estadística o datos y azar. Espero le haya quedado claro y aquí finalizamos con el proceso de clases de LEAR. Entonces, lo ideal sería que ustedes, como aún tenemos tiempo, se pongan al día con sus tareas y vamos avanzando. Cualquier duda o consulta vamos a tener una guía de repaso de todas las unidades, sobre todo de las unidades en las que han tenido mayores problemas.